elevando sus barbadas mandíbulas a los astros, las bocas muy abiertas, recogiendo una lluvia torrencial. Sentados sobre sus ancas traseras en un rictus marmóreo, entornados los párpados en un desafío hermético, reptiliano. Cualquiera fuera la fotografía, la octava o incluso el sabor de sus pensamientos. Sus grandes lenguas, otrora blandas y ruidosas, detenidas en un último fonema silencioso, incluso lo mentaban. Y es que en la base de su aparato, en todas ellas, había quedado incrustado un mensaje, o mejor dicho, un nombre, en enigmáticas muescas no muy distintas a los polutos de la erosión. Un antojo en particular destacaba sobre las demás, o en cualquier caso, se imponía sobre el conjunto. Ciertamente debía ser así, ya que su lectura no convenía a la dirección, sino a la intrusión. El primer carácter envolvía al siguiente en su floritura. El mensaje de esta forma se ensimismaba en la profundidad. Ocurría igual en cada efigie, donde el contenedor se presentaba idéntico. Silencio, decía una, y silencio, decían las demás. Silencios rúnicos en un antojo de virgulilla doble, como albardas gramáticas en cuyos centros hubiera prosperado un pequeño linaje. Hasta 112 bien distintos. Para el resto de los guardianes, el secreto quedaba irreconocible, irónicamente, entre el ruido de fondo, al albur logográfico o simplemente secreto de aquellos autoescultores. Las respuestas, apretadas en aquella suerte de costra velar, su poder embutido por separado, el silencio de la atención, del fuego, de la historia. Así empezaban y terminaban de llamarse. Uno mira a otro y le pregunta: nada. Este era justamente el llamado quien pregunta. El rostro de su contertulio se deshace en una mueca de algo parecido al horror. ¿Será quizá la muerte? El otro podría mirarles a ambos. Sus labios son los más separados, también es el más viejo. ¿Por qué no llamarlo así? Los otros lo evitan, pero un cuarto lo desafía. Aún no le ha visto. Yo tampoco. Únicamente de espaldas. Entonces me giro y encuentro esas enormes arcadas sobre mi hombro que a poco me hacen desvanecer del susto. Hambrientas, en formación, los ojos afilados al filo de una eclíptica, tan rígidos, tan atentos. ¡Ay de su arrebato! No podían pertenecer a este mundo. ¿Mas qué estoy diciendo? En justicia eran sus nativos. Tal fue el pasmo de mis sentidos que me vi incapaz de orientarme, y pronto empezó a crecer en mí la desazón, el ubicuo arrebato de la compañía no deseada. La lluvia seguía martilleando su inequívoca coral. Había algo observándome en aquel mausoleo extraterrestre. Vivos o no, aquellos bustos. No estaba solo. Súbitamente me sentí parte de su misma piedra, ciertamente petrificado, ciertamente un aborto de grito. De esos que por no oírse exhalan hasta la razón, de esos que mueren en letanía como una campana en la madrugada, como los suspiros de una viuda, como la última locura de un moribundo. Esos que transformado su aire en agonía no saben morir. Medrando entre las plataformas, fui a parar a una pendiente donde la gravedad, obrando su travesura, arrebataba otros hitos al complejo, abandonándolos a la escarpa en distintos desmanes que retrataban la brega de unos desesperados por desmarcarse del colapso. Sus miradas, implorantes, a menudo sepultadas por aquel aluz glacial de terracota y yeso. Abajo una escombrera, no, un osario, y asomando entre la desbastada y meteorizada multitud,
el miserable travesaño de una construcción tiempo ha, suprimida por su propio peso. Aún rezaba aquella la perentoria insignia de sus hermanos los orantes sobre aquel mundo descompuesto. Silencio. Mas aguardad, que también respiraba, pues una oquedad se abría a través de la tierra bajo el dintel, soterrada por las efigies, aguardando quizá sus misterios a un ímprobo mensajero. No era esta, sin embargo, la única estructura del valle, ya que en lontananza se desparramaba toda una viruela de domos en fascinante competición con un partícipe numeral de cráteres. Por alguna razón recordaba un ajedrez. Los surcos y anillos zigzagueaban entre las sinusoides dunas de arena chatarra, creando una impresión de movimiento, por otra parte, imposible bajo aquella pretensión de atmósfera. Fue a través de mi descenso cuando reparé en que algunas de aquellas cúpulas parecían devolver algún reflejo. Llegado abajo, corrí hacia la más cercana, sorteando un bosque de detritos milenarios hasta encaramarme a su tejado. La lluvia había cesado. Pasé mi mano por un convexo material similar al vidrio, despejando la arcillosa mezcla de arena y polvo, y oteé en su interior. Bastó un vistazo. Ahí abajo, preservada de los elementos, otra infausta mandíbula se descoyuntaba prisionera. Los ojos, en este caso, representados por alguna clase de engaste imposible de concretar. El sol biselado de aquel acantilado me hizo reparar en la fugacidad del día y volví mis pasos hacia aquella entrada subterránea que había dejado atrás. En tan solo 10 minutos, la noche conspiró para acercarme y otros misterios color rubí me increparon relumbrando en forma de diminutos pares. Su número solo hacía aumentar. Fuera quizá porque me iba acostumbrando a la falta de luz, lo cierto es que me pareció verlos crecer, puede que recortar distancias. Mi cordura conoció su terminador bajo el umbral de la grieta cuando, al borde de la eutanasia psíquica, descubrí oscilar una de aquellas parejas nictitantes y solo pude pensar, injustamente, en todo aquello que no debería, más que en las impertinentes aberraciones de una paranoia taciturna. Mi presencia consonaba el catatumbo en aquel celo de silencios y custodios. El sucio ruido de mis pisadas parecía incrustarse en la galería como un gazapo rupestre. Impío, vocinglero, todo allí acusaba su profanación. En algún momento indeterminado, la oscuridad se intercambió con una tenue intermitencia que emanaba de los propios muros. Su indeciso parpadeo me transportaba a otros largos pasillos a millones de kilómetros, donde los defectos de una instalación hacían tartamudear los cebadores de unos tubos de neón. No obstante, la naturaleza de aquel radiante se emancipaba completamente de los procesos eléctricos, recordando en su afinidad algún comportamiento atómico. Tampoco escubiera algo más a destacar en estos muros burdos, casi inconscientemente laminados en algún material similar a la pizarra, si bien de aquel mismo rubí saturado que en primera instancia me había hecho refugiarme allí. Nadie me seguía, en cualquier caso, y el pasillo descendía a unos 30 grados entre algún que otro recodo que tampoco dejaba otra alternativa a seguirlo. Dadas sus dimensiones, hube de hacerlo encorvado. Fue al cabo de unos 500 metros aproximadamente, cuando, sobre el polvoriento pavimento, empecé a distinguir unas marcas de remolque, paralelas como las rodadas de algún oruga averiado. Su frecuencia y disposición me hicieron pensar en unas huellas. Había además una serpeante línea en su bisectriz que bien podía implicar el arrastre de algún segmento de su anatomía. ¿Una cola? Reflexioné acerca de las efigies. Comparé su aspecto mentalmente. Su inusitado rictus, su ufana majestad. No pude recordar los detalles concretos de su escultórica. Mas ¿por qué iba a ser la única especie representativa de aquella esfera? Claro que quizás solo se tratara de otro intruso, como los zarpazos de un oso cavernario contra los burladeros neolíticos de unos bisontes pictóricos. Pronto careció de importancia.
ya que apenas a un tropiezo el rastro se desvanecía como si a su autor le hubieran crecido alas. ¿Quién o qué lo había no dejado, sino borrado? Semejante desconcierto en mi descenso me hizo simpatizar con aquel otro forastero, un tropo más entre los imperfectos ángulos de aquel tártaro tan lejano, que hasta el concepto se dislocaba de su pasado. ¿O era helado? Llegado a lo más hondo del conducto, me cuadré de bruces con lo que consistía alguna clase de contrafuerte, tan fuera de lugar como una montaña germinando a través de las minas con las que aún no ha sido desprecintada, totalmente ajena a la anacronía de su irrupción en aquella autopsia. Era el final del camino. Una ruinosa plomada negra, posiblemente volcánica, tapiaba aquel túnel para siempre. La tierra engulle todos los nombres, ya se sabe, mas lo que yo asimilaba no era tanto la enorme plomada mineral como el tiempo. Lo que allí había ocurrido brindaba el desprecio. La gravedad, la más débil de todas las fuerzas, lucía humillantemente capaz de intervenir hasta el más virtuoso disparo, la más arrostrada alianza, la más legendada de las victorias. El pasado entero en su umbilical, con idéntico patético esfuerzo, se hallara al otro extremo el argentado tesoro de algún pirata alienígena que la segunda tumba de Dios. ¿Os imagináis? Claro que no. Mas no devoró en una ocasión Fenrir el sol, no ha planchado ninguna estrella su corona rebasando al punto su propio asiento en el espacio. Entre piedras anda el tiempo, pero ¿quién podría decir en cuál se encoge? Silencio, rocas y silencio. ¿Habría algún logograma entre aquella etnia de moles para representar este poder concreto? No un nombre, acaso también sucumbiera, empero un recurso preciente, inefable, capaz de encapsular su dominio o perseguir su favor. Recordé aquellos símbolos en las lenguas de los orantes. Se me ocurrió que otro podía aprender ese nombre prohibido, y por qué no yo. Cogí un pedazo de escoria y me dispuse a improvisar unos trazos sobre aquel horizonte vertical, atendiendo rigurosamente a aquella doble virgulilla, comitente a las 112 efigies. La luz descorrió su auxilio frustrando mi obra en su hipónimo y viré de talones, hacia un lienzo de fobias y una mano muy humana que encañonaba sus labios con el dedo índice. Sucedida esta advertencia, la aparición también se apagó y yo abandoné aquel lugar para no volver. De mi estancia allí solo quedaría aquel estéreo de oráculo fasciculado, inconcluso, arrancado como un canopo de la Cámara de los Reyes, como una resbaladiza serendipia, como un sueño estrecho, como una abstracción lisérgica, como una emoción sin cargo. El viejo en la forma, el genio recostado, el infinitivo impecable, la nave alada entreverado Zeitgeist, noético abracadabra. Ora una excusa abierta, ora un levante en riendas. Una lápida anónima, un dique a secas que tanto podía elogiar 1000 nombres como el censo de los Evos. Aquel planeta se quedó en silencio, y yo no llegué a hacer una sola muesca. Una inquietante reflexión es que durante toda aquella expedición tampoco logré derramar una sola palabra. Y es que cualquiera que habitara allí, y a mí me incluyo, eventualmente solo fuimos alias,